amenazarán, y aquí hace falta un gobierno apoyado por su pueblo, no viendo el fútbol, ¿eh? Si ese día hay que salir a la calle a apoyar al gobierno, este pueblo en la calle, si no, tiene lo que se merece. En esto, claro, ¿eh? Porque la república es de derechos y también de deberes. Y el deber ciudadano es defender a su gobierno cuando este gobierno haga lo que el pueblo ha querido. Todo ciudadano que ese día se quede en su casa es un traidor a la república y un traidor a sus deberes. Y para terminar, todo esto, ¿cómo? Bueno, ahí hay una propuesta. Estoy cansado ya, en 15 años, de explicarla. En España hay miles de ateneos republicanos, de colectivos republicanos, de peñas republicanas. Muchos de ellos, no todos, se reúnen el día 14 de abril, tremolan la tricolor, van a las manifestaciones de todo con la tricolor. Muy bien. Bueno, ¿para qué república? ¿Por qué colectivos republicanos no cogéis este texto, lo ponéis verde, rajarlo, quemarlo, pero leerlo o traer otro? Empezar a hablar de la tercera república que queréis. ¿O es que todo el día hablando de la segunda va a resolver el problema? Este es nuestro desafío. A esto se le llama en política proceso constituyente, que es muy sencillo, que el pueblo poco a poco se va dando cuenta de lo que tiene que hacer y lo descubre él se va dando cuenta, pero tiene que tener curiosidad por lo que pasa. Yo no quiero saber nada. Ahora, averíguate, porque eso sí, la república no es para gente que no quiere saber nada, ¿eh? Porque entonces la república, ¿para qué te digo a ti? La república es para gente que quiere saber, aunque no coincidan en todo, aunque tengan que debatir para buscar la verdad o por lo menos la propuesta que los une. Es el único camino, se llama proceso constituyente. Y tienen que comenzar los republicanos, porque en la historia de la república hay una frase del general Prim tremenda, pesa como una losa. Cuando el general Prim estaba exiliado en Londres antes de la revolución que en Cádiz tuvo el general Topete, el levantamiento de la escuadra que hizo caer a Isabel II. Cuando cae Isabel II en las Cortes Constituyentes republicanas, las Cortes Constituyentes, Prim dice: señoría, en España no hay republicanos, ni lo va a haber, nunca. ¿Por qué? Dice, porque ser republicano significa entregarse a la causa de los demás, y los españoles son muy dados a quedarse en su casa. Quiero decir con toda claridad que yo no molesto horas de mi vida en hablar de una república simplemente para quitar a Juan Carlos y poner a un presidente de república. Es que no me molesto. ¿Por qué? Porque uno de los peligros que hay en cierto republicanismo, no soy monárquico y quiero ver al rey fuera del trono, pero no es el principal problema. Esa es como la guinda que corona el pastel. Cuando ya ha hecho el pastel, pues señor, tome usted el tren del AVE y a su ilustre familia, vayan ustedes a Tirún con mucho cariño y vayan ustedes fuera. No es el primer problema. El primer problema es qué república se quiere, para qué, con qué medidas. Y cuando terminemos de construirla, el tema del rey se irá, no hace falta ni decirle que se vaya. Pero es el último problema. Por tanto, la respuesta a qué república queremos es empezar a construir república. Pero qué república queremos no es una carta a los Reyes Magos. Cada uno de ustedes, y ustedes hombres y mujeres que están aquí, en su conciencia tendrán que decirlo, si quieren. No es un problema que yo traiga aquí, saque el muestrario de repúblicas, ¿qué le parece? No soy un vendedor de nada. Voy lanzando ideas para que pensemos qué república queremos construir. Repito, para mí una república que tenga muy claro que estos problemas del pasado, los problemas de la transición y los problemas económicos y sociales le tiene que dar respuesta. Si no, ¿para qué sirve la república? Y en función de eso, mi idea de la república se estructura en torno a 7 ejes, pero una consideración previa que para mí está en el origen de un profundo cambio. Seguramente ustedes han oído en las conversaciones familiares, en el trabajo o en los bares con los amigos: no, aquí la economía es la que dice lo que hay que hacer. Yo, por mis escasos conocimientos, cuando hice licenciatura de Historia, hice 3 cursos de Historia de la Economía y, bueno, algo aprendí de estas cosas. Siempre he visto que la economía, yo no conozco a esa señora, no la he visto en la calle.
He visto bienes que se producen, gente que gana dinero, salarios que se pagan, beneficios, pero yo no he visto a la señora economía. Sé que es una ciencia que tiene a unos señores y una señora que son los y las economistas, ¿de acuerdo? Pero cuando decimos que la economía diga, estamos cometiendo un error. La economía no es una ciencia de fines, sino una ciencia instrumental. Es decir, de la misma manera que ustedes, si quieren hacerse mañana un chalet, le dicen al arquitecto, yo quiero un chalet, pero le van ustedes explicando al arquitecto cómo quieren el chalet. Quiero que aquí esté el comedor, allí la sala de estar, allí los pisos. Ustedes tienen una idea. Y le dicen al técnico cómo quieren la casa. El técnico podrá poner algunas pegas, pero el técnico tiene que hacer la casa que ustedes le digan. Pues el economista exactamente igual. ¿Quién decide la economía de un país? El país. Y a partir de ahí, obedeciendo las instrucciones, los economistas desarrollan con su ciencia y su técnica la propia ley económica. Si no estamos, porque claro, la economía que ahora mismo hay es la economía del beneficio inmediato. Ustedes mismos, si han tenido un pequeño ahorro, ¿dónde lo han invertido? Donde se generaba riqueza, donde se vengan a producir más beneficios. Ustedes, los que tengan un fondo de pensiones, ¿por qué han invertido dinero en un fondo de pensiones? Porque esperaban que en su día tuvieran un fondo de dinero cuando ustedes se jubilaran. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Ustedes no lo saben. Ustedes han esperado. ¿Cuántos españoles se han quedado estafados con los famosos fondos de inversiones? Se han quedado pillados porque esperaban el cuerno de la abundancia. Por tanto, el principio fundamental es que la economía es una ciencia instrumental, que tiene sus leyes, que tiene sus métodos, que tiene sus procedimientos, pero siempre al servicio de una decisión de entidad superior. Yo hablo de la práctica, de las declaraciones y de la política del Partido Socialista Obrero Español. Yo he afirmado que están en la misma frontera o orilla del río, pero no son lo mismo. Y voy a entrar a contestarle. Lo que está pasando en Francia es dramático. Lo que está pasando en Gran Bretaña, donde se habla de los ferrocarriles. Pero lo que se está haciendo aquí, me acabo de enterar de que han salido ya a la venta acciones de Endesa, una empresa del Estado, productora de electricidad, que ha tenido beneficios de 47.000 millones de pesetas. El otro día privatizaron Aldeasa, que es la empresa que tiene estas tiendas de los aeropuertos exentas de impuestos, que tuvo beneficios de 3.847 millones de pesetas, me he acordado. La Corporación Argentaria, como digo en los mítines, esas señoritas vestidas de amarillo, tan alegres, es un banco del Estado, se está privatizando. Y en la cola aparecen Repsol, Transmediterránea, Tabacalera, Telefónica. Y aquí la curiosidad, se están privatizando poco, que ya ha empezado el proceso, precisamente las empresas que producen beneficios, no las que tienen pérdida. Y además es lógico, ¿qué capital privado va a comprar una empresa del Estado que tenga pérdidas? Luego, en el Partido Socialista se ha apuntado el proceso, pero el hombre responsable máximo es don Felipe González, pero el cerebro, don Carlos Solchaga, le voy a contar unas declaraciones de hace año y medio. No hay más verdad que la competitividad. No hay más santos ni más poderes que los mercados. La economía tiene que crecer constantemente, no importa que se contaminen las aguas, que se contaminen los ríos, los mares o los aires. Competitividad, crecimiento sostenido y los mercados. Eso es lo único que importa. Su poder no puede ser contestado. Y además nos demuestra la existencia de las propias sociedades que esto es lo que produce bienestar. Y no importa que las personas de la calle vean que ese bienestar no le ha llegado al hijo o a la hija, que tiene que ir a la empresa de trabajo temporal que le cobra el 40% de la nómina por colocarlo en una empresa. No importa que la persona que todavía tiene una pensión que no llega al salario mínimo interprofesional y está casi a la mitad, 69.000 y pico de pesetas, la mitad de eso, a veces no llega. No importa el paro de aquel que entró en los 45 años,
No importa que la mujer, madre y esposa, pero que además tiene que trabajar, no cobra lo mismo igual que el hombre haciendo la misma tarea, violando artículos enteros de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos y texto de la Constitución Española. No importa, porque le están diciendo que no hay más bien que la competitividad, lo bien que vivimos, lo bien que vamos, los datos, las cifras. No importa que la gente vea o quiera ver en su entorno y a su alrededor hechos que están contradiciendo ese mensaje. Porque para que no se vea, o porque para sea menos hiriente, hay sucedáneos. Ahí tenéis la televisión, fútbol, mucho fútbol. Más fútbol que en épocas anteriores de la historia de España. Ahí tenéis concursos degradantes que no alimentan la razón, el estudio, el análisis. Ahí tenéis la vida de los personajes populares que se diseccionan y se abren para que atisbemos como si fuéramos aves carroñeras y, olvidando el entorno que tenemos, entremos en lo que ocurre en sus alcobas. Ahí está toda una literatura de evasión para que la gente no vea y por tanto confunda su existencia real con la existencia que le ponen en las pantallas o en los informativos. Leyes hacen falta. Mire, ¿cuál es el problema? El problema es que el poder, y el poder es en los bancos, fundamentalmente, están en contra de la inmensa mayoría de los intereses de los españoles. Objetivamente, porque lo estamos viendo. Es cuestión, por tanto, de que, fíjese, no hay que inventarse leyes, sino que se cumpla la Constitución. Porque el hecho terrible en este país es que los distintos gobiernos han estado legislando contra los principios de la Constitución y solamente sacan la Constitución para hablar de la monarquía, pero no para cumplir el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la enseñanza, salarios dignos o tener una fiscalidad justa. Para eso no hay Constitución. Y de medios de comunicación que aplauden y que critican cómo es posible que a una infanta se le pueda imputar. Porque todos ellos son la casta de intocables desde el siglo XVI. Ellos piensan de verdad que no hay razón, que no hay justicia, que hagan con ellos eso, que un miserable juez, que por cierto es de Córdoba, le incoe un expediente a la infanta, pero ¿dónde se ha visto? Son la casta, se lo creen, porque han tenido siglos gobernando, consideran que es normal robar, porque ese es su nombre, robar. Consideran normal que cuando delinque un banquero, una vicepresidenta del gobierno, doña María Teresa Fernández de la Vega, coja el teléfono y le diga al fiscal que no ataque al señor Botín. Lo consideran normal. Y claro, cuando se le habla de la ley, se ríen. Utilizan la ley para hablar de la monarquía. Utilizan la ley, pero cuando nosotros seamos capaces de coger la ley y devolvérsela, y decirles: sois los delincuentes vosotros, en ese momento ya empezaremos a ganar. Pero no decirlo aquí, decirlo a la inmensa mayoría de la gente. Tenemos delante una tarea tremenda. Tranquilos, serenos, con paso firme, no cambiar el ritmo como la gota. Hay que convencer a la inmensa mayoría de la población. No nos sintamos puros, ni más revolucionarios. Vamos a sentirnos gente que tiene la suerte de haber visto ciertas cosas y que con el ejemplo que estamos dando mucha gente, sobre todo los compañeros de este campamento Dignidad, puedan llevar esa dignidad a los demás. Porque la dignidad es la base de la lucha, pero a su vez la dignidad también influencia a la gente para que vuelva a luchar, simplemente por ser dignos, por ser seres libres. Eso para la inmensa mayoría. De verdad que no merece la pena. Pero ha habido otro momento en donde España ha sido raptada, abducida, engatusada. Y estamos viviendo en estos momentos plenamente las consecuencias de ese engaño. Se llamó el Tratado de Maastricht. En el año 1992, en España se produce una campaña tremenda a favor de la incorporación de España al Tratado de la Unión Europea de Maastricht. Fuerzas políticas, sin discutirlo,
aceptaron las centrales sindicales y una pequeña fuerza política llamada Izquierda Unida, y dentro de ella, no todos, sí la mayoría, empezaron a estudiar los documentos que Maastricht traía. Hago un paréntesis. En política, si no se estudia, lo que se hace es demagogia. En política, si no se lee, si no se ve lo que está ocurriendo, es simplemente un engaño. La política es una cosa tan seria, tan profunda, tan importante, que no puede ser simplemente los discursos electorales, ni las declaraciones ante los medios de comunicación. ¿Qué es lo que vimos, sobre todo economistas, en aquel debate sobre Maastricht? Diré 3 cosas nada más, que son suficientes. Cuando las fuerzas políticas y el gobierno y las radios, las televisiones, todo el día hablando de Europa, hay que incorporarse a Europa, habíamos descubierto una cosa, que ya el compañero de ATAC ha señalado. Decía lo siguiente: a partir de ahora, los bancos centrales, es decir, el Banco de España, el Banco de Francia, el Banco de Italia, ya no podrán prestarle dinero a sus gobiernos. Hasta entonces, el Banco de España le prestaba dinero al gobierno español. ¿Para qué? Para carreteras, para escuelas, para lo que tuviera que hacer. Y le cobraba un interés del 0,5% y en todo caso del 1%. A partir de Maastricht, votado por el gobierno español, los préstamos que el Estado necesita se los tiene que pedir a la banca privada. Banca española, banca alemana, que cobraba un interés entre el 5 y el 7% y en el caso griego el 17%. Consecuencias hoy. Estudiando lo que el gobierno español ha tenido que pagarle a la banca española y a la banca alemana por la deuda, totalmente de acuerdo, ilegítima, y lo que hubiese pagado al Banco de España, en el caso anterior, la diferencia son 40.000 millones de euros. Cuando leímos aquello y dijimos, ¿cómo es posible? No podemos aprobar Maastricht. Pero leímos 2 cosas más, y estoy diciendo 2 brevísimos ejemplos. La segunda es la siguiente. Todo el mundo denuncia la existencia de paraísos fiscales. Es decir, lugares donde se va el dinero que no cotiza, el dinero tramposo, el dinero oscuro. Pues bien, cuando algunos en política dicen que hay que denunciar los paraísos fiscales, yo de manera suave le digo que están mintiendo, porque están defendiendo el Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa, que prohibir los paraísos fiscales. Por eso, ese discurso político que ataca a los paraísos fiscales, pero que a continuación dice, este es el Tratado de Europa, no hay otra Europa, es un discurso de falseamiento de una auténtica verdad. Y la tercera idea. La tercera idea es que en el Tratado de Maastricht y su posterior ratificación en el Tratado de Lisboa, creo recordar que en el 2007, se obliga a los gobiernos integrantes de la Unión Europea, a través de la construcción de la Agencia Europea de Armamento, a que tienen que comprar determinadas cantidades de armamento. Y se da la paradoja que Grecia, ese pobre país expoliado, machacado, es el país que porcentualmente compra más armamento de los 27 estados de la Unión Europea. Pero se da el caso que obligatoriamente el gobierno español en estos momentos no sabe cómo pagar una compra de armamento de 28.000 millones de euros que tiene una característica ese armamento. El alto mando militar español dice que es inservible, no sirve absolutamente para nada. Ustedes pueden pensar lo que quieran. Yo pienso que detrás de esto había que hablar de comisiones, de cazos. De la venta de armamento es uno de los negocios más fraudulentos y donde más ladrones ha habido en toda la historia y este largo periodo de tiempo. Pues bien, esta fue la segunda abducción de España. Ustedes vivieron el momento del euro, esplendoroso. El euro nos incorpora a Europa. El euro, total, 20 duros, decíamos. No, no son 20 duros, es algo más de 20 duros. Pero ahora nos cuentan que el euro es el dogal que tenemos en el cuello. Porque el euro es el marco, cambiado de nombre. Esta argumentación en su momento defendida
en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, mereció el tratamiento: están ustedes locos, son unos mesiánicos, son unos desviados. Y resulta que exactamente este año pueden ustedes ir a una hemeroteca y coger el diario El País del día 20 de mayo. Escribe Felipe González. Y Felipe González dice en ese artículo: cuando construimos la moneda única se nos olvidó que... y empieza a relatar 5 cosas que se les olvidaron, justamente las que le dijimos en el Congreso de los Diputados 20 años antes. Pues bien, el país está desencantado con la democracia, porque creyó que aquello le iba a resolver los problemas y no iba a hacer solamente campañas electorales, y desencantado con Europa, creyendo que Europa, tal como la conciben, yo soy partidario de construir Europa, no de esta Europa, iba a resolver nuestros problemas. Pues bien, eso está en el libro, los debates... Julio, encantado de volverte a saludar. Señora Anguita, ¿me lo parece a mí o la democracia española pasa por un momento de un cierto desprestigio? Nuestra democracia nació mal en la llamada transición. No me diga eso. Sí, se lo digo. Hombre, pero si a mí siempre me han vendido la transición como algo modélico, como algo perfecto. Se lo han vendido porque de modélico nada. La transición fue un apañito para que el poder económico del franquismo se bañase en el Jordán democrático, siguiese mandando económicamente y políticamente y continúe hasta hoy. Estamos hablando de democracia. ¿Cuál es el documento más importante de una democracia? La Constitución. Creo yo que sí. Voy a utilizar una expresión, si usted quiere, callejera. Se la están cepillando todos los días. ¿La Constitución? Sí, señor. Usted coge, y le digo a los telespectadores en estos momentos, si tienen en su casa el texto de la Constitución, cojan el título 7º. A ver, tampoco les pidamos mucho a los espectadores, están ahora tranquilitos en casa, no van a coger ahora la Constitución. Hasta que el día, pues mientras están tranquilos y no se molesten, esto no tiene arreglo, así que me dirijo a ellos. Vale. Tendrán que molestarse un poquito. Si van a cambiar de canal, ahora usted me hace coger la Constitución. Bueno, pues miren ustedes, se cambian de canales porque huyen de escuchar ciertas cosas. Y hay tipo de políticos como yo que solemos decir las cosas, gusten o no gusten. Me la porque juego. Queremos que nuestro pueblo tome conciencia y diga, aquí estoy yo. A lo que iba diciendo. Me la juego. Los artículos que están dentro del título que habla de derechos fundamentales son violados permanentemente. ¿Cuáles? El 31, que dice que los impuestos deben ser progresivos. En España son regresivos. ¿Pero en España no paga más quien más tiene? Eso es mentira. En España quien más tiene no paga, evade, engaña, hace fraude, estafa y se queda con la parte mayoritaria. La democracia, al menos para los ciudadanos, parece que consiste en participar cada 4 años emitiendo un voto. ¿Eso es suficiente? Que va, eso es manifiestamente insuficiente. Cuando usted tuvo cargos públicos, ya bien siendo alcalde, ya bien siendo diputado autonómico o diputado en el Congreso, ¿qué intentó hacer para dinamizar esta democracia? Para empezar, fuimos el primer ayuntamiento que elaboró un reglamento y ejerció la participación ciudadana. ¿Y esto funcionaba? Pues sí, funcionaba sin tirar las campanas, porque la gente después dice que quiere participar, pero cuando dice, venga, aquí tenemos. Es muy incómodo cuando el poder va y te va diciendo, participa, participa, y dicen, que participe tu padre, yo prefiero ver el fútbol. ¿Es que esto existe o no existe? ¿Haría falta una nueva transición para reilusionar a la ciudadanía? Se acabaron las transiciones. Llámelo como quiera, no sé cómo llamarlo. La transición fue una transacción, y aquí ya no hace falta transacciones. Aquí esto no tiene más remedio, no hay fuerza política que lo arregle. Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Izquierda Unida? He dicho ninguna. En estos momentos o la ciudadanía se organiza y tiene poder, porque en política hay que hablar de poder, y se enfrenta al otro poder, con programas, con propuestas, seriamente. No estoy hablando de algaradas, estoy hablando de un poder constituyente, que esto es muy serio. Porque en el fondo este es el gran debate. ¿Ellos o nosotros?
los de Maastricht, lo del Banco Central Europeo, los de los recortes o los recortados. Ese es el duelo. Mire, parece que tocan a muerto. A usted no le gustarán los efectos especiales en televisión, pero este le ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, estaban avisados ya. Sentémonos, Julio. Sentémonos. Julio, ¿usted está de acuerdo con la frase «esta democracia ya no sirve»? Si me lo habla un demócrata, en el sentido que he apuntado al principio, estoy totalmente de acuerdo. Esto hay que cambiarlo. A mí me gusta que esas expresiones se acompañen con propuestas concretas. ¿Cómo concibes la democracia? ¿Su ámbito hasta dónde llega? ¿Es puramente cada 4 años votar? ¿O los ciudadanos tienen que decidir sobre la política económica? Este es el quid de la cuestión. Este es el gran debate. ¿Quién manda, la economía o la política? Y mire usted, Jordi, hasta que la política o los ciudadanos no le den órdenes a la economía, y recalco lo de órdenes y diga por aquí, a la economía se le dice la sociedad que tiene que servir. Para cambiar la situación en España, esa no se puede cambiar, diríamos, por las buenas. No estoy hablando de violencia, por las buenas. Al cambiar, alguien pierde. Porque eso de gobernar para todos es mentira. Si mañana en nuestro país se hace una situación de justicia social, aquí hay que decirle a los de los paraísos fiscales, se os acabó. Y quedáis confiscados. Así de claro. A mí me gusta hablar claro. Claro, han perdido ellos. Antes de que eso ocurra, van a defender con uñas y dientes. Entonces hay una tensión, porque en democracia hay tensión. Eso de que vamos a cambiar como si fuese un campo de Arelías es mentira. Cuando las cosas van mal, al ciudadano siempre le queda la opción de protestar. Sí, ¿Sirve claro. de algo? Hombre, claro, lo que pasa es que la protesta debe estar organizada y tener una causa. A mí los rebeldes sin causa no me gustan. Pero es que mucha gente puede decir, hostia, he ido a manifestaciones, he salido a la calle, incluso, yo qué sé, he enviado una carta al periódico. No sirve de nada, nada. Hombre, de nada, nada, no. Pero de muy poco, sí. Se lo digo porque últimamente incluso hay convocatorias. De aquí a 10 días hay una que se ha convocado, como se convocan muchas cosas últimamente por las redes sociales, una que se titula Cerco al Congreso. Cercar el Congreso, bueno, eso es algo simbólico, ¿no? Y tener a los representantes que lo son, porque en esto quiero hacer una puntualización. Los señores diputados, por mucho que nos parezcan algunos, que no están a la altura de la dignidad de su responsabilidad, son los representantes del pueblo español. ¿A usted sí que le representan? ¿Usted no está con el que no A mí me representan uno y otro me mal representan. Pero esos son los representantes que ha votado el pueblo español. ¿Usted que aboga por una democracia más participativa, tiene miedo que consiga eso y que luego la gente no participe? Si eso ocurriera, siguiendo su argumento, ¿no? Porque vamos a hacer. Se va uno a su casa, se harta de llorar y, como decía don Baldomero Espartero, hágase la voluntad popular. Y si la voluntad popular quiere autolesionarse, o perdón por la expresión, me van a permitir autojoderse, hágase la voluntad nacional. Le tengo que enseñar unas imágenes que han dado la vuelta al mundo este verano. Son estas. Ah, sí. El tema de los carritos. ¿Usted también aplaude este tipo de actos? Yo digo simplemente que estoy de acuerdo con ellos. De modo que no tengo ni que aplaudirlos desde la tranquilidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con estos y con los de Extremadura. Ha servido para visualizar una protesta. Que un gobierno de España ponga a 2 ministros como 2 hotentotes, enfadados, hablando de lo que se ha hecho con los supermercados. Mire, aquí hay un problema y ellos lo saben. Saben que han creado las condiciones para que esto se extienda.
¿Con qué va a vivir con 400 o 450 euros? ¿Sabe usted lo que cuestan los libros de texto de unos niños? ¿Cuánto cuesta un alquiler? ¿Cuánto cuesta la luz? ¿Cuánto cuesta el butano? Ellos están creando las condiciones de una sublevación ciudadana. Son ellos. Y cuando ésta se produzca, pues entonces que no se extrañen. Porque ellos están ejerciendo la violencia, esa violencia institucional, esa violencia que es el caldo de cultivo de la frustración, del cabreo. ¿Y es la solución para la crisis, entrar en un supermercado y sacar unos carritos? Es que ellos nunca han pretendido que sea la solución. Han dado un toque de atención, han tenido una inteligencia extraordinaria. De eso se sigue hablando todavía. Si se hubiesen ido a protestar en una pequeña manifestación, podría una más, al poder le da igual. Le han tocado el dedo al poder. ¿Cómo ha reaccionado el ministro del Interior? Y el ministro de Justicia dando instrucciones al fiscal por ese simple hecho. Se han señalado ellos. ¿Y por qué? Porque han intuido dónde está el problema. Ellos han visto el cáncer que están provocando. En última instancia, ellos son los responsables con la política que están haciendo. ¿Nos hemos acostumbrado a que las promesas electorales no se cumplan y no pase nada? Lamentablemente sí nos hemos acostumbrado, dando ejemplo de un cinismo impresionante, más grande que todos los océanos del mundo. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Tragando. ¿Se puede cumplir al 100% un programa electoral? ¿Por qué no? Porque igual cuando no llega al gobierno, pues ve que las condiciones son otras. Pues haber puesto otro programa electoral. Igual no lo conocía, lo que se iba a encontrar. No, mire usted, vamos a hablar claro. Si yo diciendo la verdad, que voy a nacionalizar la banca, que voy a hacer esto, me votan ustedes, ya tengo la fuerza. Lo que pasa es que llegan al poder mintiendo. Y cuando llegan al poder mintiendo ya no pueden desdecirse. Es que esto no es así. Será así para quien lo trague. Pero por eso digo que en las campañas electorales hay que decir la verdad. Y hay que decir, mire ustedes, yo voy a hacer esto. Voy a poner ejemplo. Yo lo he hecho cuando alcalde he estado en campaña. ¿Usted qué quiere? ¿Más fútbol? Pues si yo gobierno no va a haber tanto fútbol. ¿Es que no te van a votar? Pues que no me voten. Esta es una ley ética. Y en política hay ética. Porque así el ciudadano no se llama engaño. Pero este señor que nos gobierna, le votaron mintiendo, estafando a la población, prometiendo unas cosas que después ha incumplido y de una manera vergonzante. Tan malo lo está haciendo que ha hecho bueno al otro. A Zapatero. Que ya es decir hacer bueno a Zapatero. Hay gente que defiende a Rajoy y dice, Rajoy está haciendo algo contra su voluntad porque no tiene más remedio, porque son las condiciones que se ha encontrado y en un ejercicio de responsabilidad de Estado. Mire usted, ese es un ejercicio de irresponsabilidad. Cuando un gobernante me dice, es que yo no estoy de acuerdo con esto, si no dimite es que no tiene dignidad, porque si no estás de acuerdo no lo pongas en marcha. ¿Eres digno o indigno? Usted ahora se ha puesto al frente de un movimiento que se aglutina alrededor del titular Somos Mayoría. ¿Por qué se necesita ahora una plataforma ciudadana para articular eso? ¿Que no están los partidos políticos? Los partidos políticos son organizaciones necesarias, pero no son los únicos intérpretes de la voluntad popular, en absoluto. ¿Cuáles son esas propuestas que se hacen desde el Frente Cívico? Vamos a ver, son 10 puntos, voy a intentar repetirlos. Primero, salario mínimo 1.000 euros, pensión mínima ese salario mínimo. Pero yo le digo, por ejemplo, ¿pero cómo vamos a poner el salario mínimo de 1.000 euros si ahora cada vez vamos a menos? Bueno, para empezar, parece que sigue habiendo dinero para los bancos, parece que hay dinero en España, sobra dinero todavía. Anda ya. Sí. El problema es acogerlo donde está. Que está sobrando dinero en este país. Vámonos a los paraísos fiscales. Por eso, después del punto primero y del punto segundo, el punto tercero es la reforma fiscal. Y a dónde está el dinero. Claro que esto va a molestar a los poderes económicos, por supuesto, pero es que hay que molestarlos, porque eso tienen que aflojar la mosca que decimos aquí. Naturalmente, la banca, ante lo que ha hecho la banca, esta banca, está siendo nacionalizada para las pérdidas y después sanarla y devolverla. Esa banca forma parte del patrimonio nacional. Y así, en esta línea, hablar del tema educativo, la prioridad son educación y sanidad. Y el dinero hay que sacarlo debajo de las piedras, para la educación y para la sanidad. El objetivo que tienen no es pequeño. Evidentemente es muy ambicioso. ¿Y lo ve factible? Factible es, probable, no lo sé.
muchas veces cuando acabamos este programa, los espectadores nos dicen, vale, muy bien, habéis denunciado, o habéis destapado, o habéis hablado de... Muy bien, vale, pero ¿y qué hacemos? Es que estamos en una emergencia nacional. Vuelvo a repetir la idea, que no se puede pagar la deuda. Y digo otra, que esto no tiene arreglo, no tiene solución ninguna mientras sigamos así. Que se nos meta en la cabeza, no hay solución. ¿Para cuándo se acaba la crisis? ¿Lo han dicho? ¿Han dado un dato aproximado de fecha? Ellos saben perfectamente que no hay solución, pero siguen llevando a su país al desastre. Mire, Jordi, la situación de nuestro país está para que veamos menos la roja y nos molestemos ese tiempo en preguntar dónde puedo llevar mis fuerzas. Donde sea, aunque sea Cáritas Diocesana, fíjese lo que le estoy diciendo. Allí donde yo pueda estar al servicio de los demás. No estoy diciendo que se apunten, digo que se mueva, que deje el sillón y que se moleste y que le duela la cabeza. Esa pasividad nos mata a todos, porque la pasividad de ese ciudadano termina siendo la pasividad del conjunto. Señora Anguita, usted a su edad ya que podría estar jubilado tranquilamente en su casa, yo creo que esto lo podrían haber solucionado con usted muy fácilmente. En vez de tenerlo aquí todavía dando caña, yo cuando usted se jubiló, pues hubiese sido un dirigente, pues hubiese dicho, Anguita, darle un carguito en el consejo de administración de alguna empresa de estas que tenemos afines, que si Endesa, que si Gas Natural, lo tenemos ahí tranquilito. Cada mes va una vez a Madrid a un consejo de administración, luego ya le damos lo suyo, estaría usted la mar de bien. Hombre, primeramente no me la han ofrecido. Eso hubiese pensado. Pero en segundo lugar le puede usted decir, ya que me conoce, que no. La respuesta hubiese sido, metéroslo donde os quepa. Usted dice que siempre se acoge a la Declaración de los Derechos Humanos de... ¿No cree que este papá Estado que da esa renta básica, que si no pagas la hipoteca te dice quédate hasta que encuentres trabajo, puede provocar que estemos subvencionados, ¿no? Como el ejemplo de Andalucía, que lleva tantos años gobernando la izquierda y quizás se vive un poco de la subvención? Vamos a ver. Primeramente yo hago un discurso, pero mi mejor discurso es el ejemplo. O sea que yo predico desde el ejemplo cómo vivo y todo el mundo sabe de qué vivo. En cuanto a lo de papá Estado, vamos a ver. Seguramente nadie me negará que la solemne Declaración de Derechos Humanos es un monumento. Pues ahí dice que en el caso de paro toda persona tiene derecho a un subsidio. Luego, si estamos con la solemne Declaración de Derechos Humanos, hay que aceptar que todo tiene derecho por ser humano. ¿No hablamos de la dignidad intrínseca del ser humano? Pues eso significa, para que el ser humano sea digno, tiene que comer todos los días, si no ese discurso es bazofia. Pero hay más. La Constitución española habla de una serie de derechos de los españoles, por tanto, el que la gente se le dé cuando no tienen es un derecho al cual tienen, y perdone la repetición, tienen derecho por ser seres humanos. Usted afirma, para salir de esta crisis, aquello de no pagar las deudas ilegítimas, aquello de la auditoría de la deuda que hicieron en Ecuador. Si hacemos eso, ¿no cree que se nos va a respetar poco en el extranjero y no cree que podemos convertirnos en un país que se lleve a la autarquía, como en el franquismo, ¿no? Porque si no pagamos las deudas... ¿Pero usted se cree que a este país lo respetan ahora? ¿A usted quién le ha dicho que este país es respetado ni respetable? Mire usted, cuando un país cambia la Constitución por la amenaza de una gobernante como la Merkel, ese país ya no tiene dignidad, ni sus gobernantes la conocen. Decir que pagar la deuda a los bancos es primero que los gastos de los españoles se llama traición, y ese es su nombre. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ceder y a humillarnos que otra humillación nos da igual. Aquí es donde yo quiero ver a los patriotas, los que se emocionan ante un desfile, los que veneran la bandera, sin embargo se callan cuando su país se está vendiendo al extranjero. No los oigo protestar nunca. Tanto que hablaban de desfiles, cuando se entregó el Sáhara, vi a tantos militares callar, ninguno habló. Vamos a hablar de patriotismo, pero de patriotismo sobre hechos concretos. Bueno, del Sáhara hasta Felipe González dijo aquello de sí. hasta la última gota de nuestra sangre. Sí, pero quien lo entregó fue el rey Juan Carlos, de modo que no lo olvidemos, ¿sí? Porque Franco estaba como estaba.
Entonces, lo que quiero decir es que salirse del euro o no pagar la deuda significa un acto de justicia. Vamos a ver. 37.000 millones de euros el gobierno se los ha dado a la banca. Para empezar, han salido de los españoles y eso es deuda. ¿Por qué los españoles tenemos que pagar eso a la banca? Pero según los últimos cálculos que he leído, son 100.000 millones que el pueblo español le ha regalado. Y eso es deuda que hay que pagar. ¿En razón de qué? Eso es deuda ilegítima. De eso, ¿por qué no se habla? Entonces, ¿por qué? ¿Porque la banca tiene bula? No, tiene el poder. Ese es el problema. Que el gobierno es el dominguillo, es el criado, es el lacayo del poder económico. Ese es el problema. Así que no pagar significa lo siguiente. Si no pagásemos, los bancos alemanes se lo pensarían. Y esto es el discurso que el político tiene que decir. Y decírselo claro a su pueblo. Porque en política hay que decir la verdad. Y decirle al pueblo cómo están las cosas. Pues dígame la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que esas fuerzas políticas que dan unos discursos tan bonitos, luego suben al poder y no hacen prácticamente nada que les ha llevado al poder. Pero hablo de Felipe González, hablo de Zapatero y hablo de Rajoy, Pero mire, ¿estamos todos enfadados? Sí, están ustedes enfadados, pero cuando todo el mundo está enfadado, pero cuando yo veo la intención de voto, veo que lo siguen votando. Y en este caso ya tengo que decirle algo. Pues pueblo mío, tú también eres culpable. Aquellos que votáis, a los que ya han hecho lo que han hecho, porque después, ¿cómo puede ser que haya sitios en que la gente vuelve una vez y otra a votar a ladrones? Entonces, no le echen la culpa a los ladrones, sino a ustedes que los votan una y otra vez. ¿Pero qué tiene el poder? ¿Son esas fuerzas económicas las que ¿Qué les poder? obligan? ¿Qué tiene el poder cuando digo el llegar al gobierno? Un momento, ¿Qué hace que cambien el esos gobierno partidos? no es el poder. No. No, lo demuestran cuando suben los políticos y les dicen, tú no mandas, ¿no? No, el poder es el poder económico. Ajá. Cuidado. El poder son las eléctricas, Emilio Botín, Francisco González, Endesa, Ensidesa. Esos son los poderes. La banca. El gobierno es el manijero. ¿Sabe usted lo que es un manijero? No. Es el capataz de los cortijos andaluces. Ajá. El que trata con el personal, pero por encima está el señorito. Y esto es así. Y la prueba está cuando el presidente Zapatero, de acuerdo con Rajoy, cambian una constitución, pero no porque se lo ha dicho el pueblo, sino porque lo ha dicho en un gobernante extranjero. Y recibe una carta amenazante y se pliega. ¿Esos son gobernantes? Eso se llaman dominguillos. Cuando el comunismo se ha llevado a cabo, ¿por qué termina en un populismo revolucionario, en un totalitarismo, en una ausencia de libertad? Hablo de la URSS, hablo de Cuba y hablo ahora de Maduro en Venezuela. Bueno, vamos a ver, quite usted a Maduro. Vale. Quite usted a Maduro porque Maduro ha ganado las elecciones. Y es curioso que una determinada prensa española habló de Hugo Chávez como dictador cuando ganó todas las elecciones. E hizo algo que no han sido capaces de hacer los gobernantes occidentales. Someter su mandato a revocación. Es decir, en medio del mandato decir, ¿queréis que siga? Eso no lo ha hecho nadie en Occidente, que tiene que aprender de ahí mucho. Unión Soviética. En la Unión Soviética ha existido eso con lo que empezamos la intervención, pero la Unión Soviética fue la que le dio de comer a los rusos, porque con la Iglesia Ortodoxa y con los zares pasaron más hambre que todos los siglos anteriores, y el régimen soviético le dio a su pueblo de comer, le dio sanidad, le dio cultura, y bastante la echaron de menos cuando se cambió aquello y se encontraron que tenía que pagar la calefacción, la electricidad, etcétera, etcétera. O sea que en el régimen soviético había sus luces y sus sombras. Fidel Castro. A Fidel Castro lo hicieron comunista los Estados Unidos, con su perniciosa manía de meterse donde nadie los llama, violando la legalidad internacional. Por cierto, ¿sabe usted que durante 27 asambleas han condenado a Estados Unidos todos los países de la Tierra por mantener el bloqueo contra Cuba? Y siguen. Fidel Castro fue un revolucionario que se levantó contra una dictadura que mataba a su pueblo de hambre. Y le puedo asegurar que en Cuba se come, que tienen una educación y una sanidad que han mandado médicos a todas partes y la prensa nunca lo dice. Por ejemplo, los médicos que hay en Haití. En Sevilla hay maestros cubanos dando clases y no he oído a nadie dar esa noticia. Y naturalmente es un concepto que tienen. No estará de acuerdo conmigo en que hay menos libertad, que hay solo un partido político. Sí, mire usted. La libertad no es solamente la asistencia a partidos políticos, porque verá usted,
aquí hay partidos políticos y hay zonas donde no hay ninguna libertad. De modo que lo que pasa es que efectivamente, al tocar el tema Cuba, que es un tema espinoso, yo le confieso lo siguiente: seguramente yo discutiría muchas cosas con el comandante Castro. Lo he hecho cuando he hablado con él. Pero tengo claro una cosa: el comandante Castro y yo estamos en la misma trinchera, contra los Estados Unidos. Pero estamos de acuerdo que en los regímenes comunistas la gente se escapa. Como en Corea del Evidentemente, Norte. sí, mire usted, sí, y por varias razones. Una, porque no están a gusto al llegar a determinado nivel de vida, quieren más cosas. Y en segundo lugar, también, sobre todo pasó en Berlín, porque tenían enfrente un escaparate. Y es verdad que se fueron, pero no se cuenta la segunda parte. La segunda parte, que en la Alemania del Este, en el Berlín actual, siguen votando a los antiguos comunistas. Porque circula en ese mundo una especie de proverbio que se lo voy a decir. Cuentan los excomunistas las poblaciones y dicen lo siguiente: lo que nos contaron del comunismo era mentira. Lo que nos contaron del capitalismo era verdad. Nosotros nos hemos encontrado con estos nuevos políticos que tienen más capacidad que nunca para tener más información que nunca, pero menos preparados. Entonces, incluso hoy la encuesta PISA dice que nuestros profesores, por irme a su profesión, son los que menos se reciclan, los que menos se forman. ¿Por qué cree que es esto? Cuando la gente les busca a ustedes como políticos, los de antes sí que eran buenos, ¿qué les pasa a los de ahora? Voy a ser brutal, pero la verdad hay que decirla. Los políticos somos como la sociedad que nos pare y nos da a luz. Salimos de ustedes. Por tanto, los políticos somos el reflejo de lo que somos como sociedad. Hoy va usted en la calle y dice: yo no pago impuestos. Hacen bien en robar, yo haría lo mismo. Luego, si hay podredumbre en los políticos, porque vienen de un lugar podrido. Lo que ocurre, su gran pecado de los políticos cuando delinquen, cuando hay un delincuente que se demuestra que es cargo político, su pena debía aumentársele. O sea, es un agravante, porque el político no debe hacer eso. El gran pecado es que cuando llegan a un cargo político debieran romper con esa cultura. Pero no se extrañe usted, los políticos salimos de la sociedad, no somos una raza aparte. Somos hijos de Juan, de Pedro, de María, de Antonio, y bueno, y llevamos nuestros defectos. No estoy exculpando a los políticos, repito, yo les pondría pena doble, sino que no digan, bueno, es que el que se hace político de pronto sufre una transformación. No, viene de ahí. Pero sí que es verdad que nos fijamos en nuestros políticos. Y si yo ¿Hacen ustedes bien? Veo a Elena Valenciano, que va a un hospital, y que va a un hospital privado, o Rubalcaba, y que luego los socialistas llevan a sus hijos a colegios privados, al final, claro, me creo que la derecha, cuando dicen, critican lo que quieren para los demás, pero no para ellos. Lleva usted toda la razón. Por eso no se olvide que he dicho unos minutos antes que yo intento predicar con el ejemplo. Porque en la izquierda, sobre todo, para todos los políticos de derecha e izquierda, tienen que predicar con el ejemplo. El político no tiene vida privada, tiene vida íntima. Cuidado, en las alcobas no entra nadie. Sí, ahí no vamos a preguntar. Pero vida, no, ya, ni yo me lo consiento, pero en la vida privada la gente debe saber de yo de qué vivo. Y debe saber qué ingresos tengo y dónde trabajo. Y eso tiene la obligación la gente de saberlo. Y los medios de sacarlo. Porque si no, entonces el político pierde su autoridad, que está en el ejemplo. Pero eso que yo no sé, no me gusta de todos los políticos, en la izquierda lo aguanto menos. No se puede hablar de la enseñanza pública cuando tus hijos los tienes en la privada. Eso es escandaloso. Y eso es traicionar al discurso y traicionar a los miles de compañeros que pertenecen a ese partido en épocas anteriores, que incluso murieron por defender a una enseñanza pública. Solamente alguien lo puede cambiar: el pueblo con su voto. Quiero terminar hablando de si el comunismo tiene futuro. Mire, yo no lo sé. Si el comunismo tiene futuro, depende de los comunistas. De nadie más, Por eso se lo pregunto a usted. Hombre, verá usted, lo que a mí me mueve a predicar con el ejemplo es que soy comunista, porque el comunismo también es un impulso. Esa idea que yo tengo, por la que lucho, me mueve a obrar.
Si los que estamos afiliados, y yo creo que sí, nos movemos por eso y actuamos y escuchamos a los demás, pues claro que sí, porque es un impulso que implica intentar cambiar el mundo predicando con el ejemplo. Cuando hay contratos basura, un 34% de contratos sin seguridad social, eso es vivir en plena Edad Media. ¿Alguien de izquierdas puede estar forrado? Mire usted, vamos a sentar algunos principios. En toda riqueza está la base del robo. Puede haber una persona que honradamente haya ganado dinero. Honradamente nadie se hace multimillonario. Mire usted, yo veo. Honradamente nadie se hace... Honradamente nadie se hace multimillonario. Porque aunque él crea que es honradamente, el negocio no lo es. Veamos un caso. Si usted invierte un dinero en una entidad bancaria y esa entidad bancaria invierte por mecanismos oscuros en el tráfico de armas, y a usted eso le produce una fortuna, en el origen está el robo, el genocidio y el asesinato. Si hace ese tipo de inversión, sí, pero puede ser que tenga dinero y no haga esa inversión. Pues mire usted, yo francamente no creo que sean tan honestos ni tan honrados. La fortuna, seguro que se ha labrado sobre el robo y el latrocinio. Voy a rebajar el escalafón. Una persona que conduce un Mercedes y tiene una casa en la sierra, ¿esa persona puede votar comunista? ¿Puede ser de izquierdas? Si este señor tiene un Mercedes y combate y lucha para cambiar la sociedad y predica con el ejemplo, y si ese empresario es un empresario que no explota de la manera que se está explotando hoy en día, hombre, sería tolerable. Pero en un diseño de sociedad futura, y yo voy a hablar como lo siento, yo creo que el Mercedes es precisamente prescindible, ¿no? ¿Qué le preocupa más, la crisis económica que estamos viviendo o la crisis de la izquierda? Vamos a ver, me preocupan las dos, pero esta que tenemos es la más grave de todas, porque junto a una crisis económica es una crisis alimentaria, una crisis energética, es una crisis ética, es una crisis política, y cuando llegan las crisis, los que han originado el problema se la quieren hacer pagar ahora a los demás. Si la crisis la pagan los de abajo, ¿cómo podemos entender que ahora las encuestas, ahora que estamos en plena crisis, los de abajo parece que mayoritariamente pasen a votar en España al Partido Popular y en Europa a partidos conservadores? Es más cómodo someterse, no te metas en líos, que pensar. ¿Qué quiere decir? ¿Que los trabajadores en su gran mayoría hoy día también son conservadores, también son de derechas? Una parte de los trabajadores están dominados por el pensamiento conservador. Pues claro que sí, ¿por qué vamos a negarlo? Hay una ruptura... ¿Cómo se lo ha montado el pensamiento conservador? ¿Cómo se lo ha montado el capitalismo para...? Pues es muy fácil, porque el capitalismo está, después de mucho tiempo, está dentro de la mentalidad de mucha gente. Y además, hoy en día... ¿Se lo han currado? Se lo han currado, sí, se lo han currado de la siguiente manera. Dominan medios de comunicación. Ya estamos. No, miren ustedes. No, ustedes tienen sus propietarios y ustedes son empresas que como empresas quieren ganar dinero. Entonces, ¿qué es la idea que sale a través de los televisores? La idea de que podemos acceder a mayor consumo, se han vendido tantos automóviles. Bueno, eso es agradable, la gente lo recibe y constata que ha vivido de otra manera y no quiere líos. Esa es la moral del esclavo. El esclavo no quiere pensar en por qué está así. Y entonces prefiere besar la mano de quien le domina a meterse en líos que le puede costar el sueño. ¿Cómo se entiende que cuando empezó esta gran crisis económica, todo el mundo habló de vamos a tener que refundar el capitalismo? ¿Se ha refundado? Refundar el capitalismo es imposible. El capitalismo tiene sus leyes. El capitalismo en su propia esencia lleva que yo trabajo para conseguir el máximo beneficio. Al capitalismo se le cambia por otra cosa, se le sustituye, se le transforma, pero se le refunda. Esa es la mayor estupidez que nadie puede decir. Ahí tenemos. Pasó el miedo, no sabían qué había ocurrido, se le hundía todo el edificio, se acostumbraron y volvieron otra vez a darle el poder a los bancos. Otra vez los bancos y lo que ellos llaman los mercados tienen vara alta. ¿Qué son los mercados? Los poderosos. Banco de Santander, Banco de Bilbao, los grandes empresarios, las empresas transnacionales, los intereses políticos respaldados por Obama. ¿Aquí quien mandan entonces son los mercados? Evidentemente. Pero ¿usted sabe lo que está diciendo? Que es verdad.
nos hemos cargado la democracia. La democracia es una caricatura, es un puro rito de ir a votar no a quien gobierna, sino a los capataces de quien gobierna. Porque los poderes económicos, los mercados, esos no se presentan a las elecciones. No, pues que se presenten, votemos a los mercados. Le he traído un posible cartel electoral con los mercados como candidatos, que sería este. Vota a los mercados, déjate de tonterías, nosotros sí somos decisivos. Sí, pero... Las siglas son del PC, Partido Capitalista de España. Sí, pero esto tiene un fallo. A ver. Vota a los mercados, ponga usted aquí los nombres. Ponga usted aquí Emilio Botín, Francisco González, ponga usted los nombres. No, ¿Sí? esto ya te lo dejo a ti. Ah, pero es que optar en la vida trae problemas siempre. Y es que hay una parte de los que se llaman de izquierda que no quieren problemas. Imagínese que usted es presidente del gobierno y está en esta situación que hay ahora. Y le dicen, mire, si no hace toda esta serie de cosas que yo le pido, usted se va al traste. ¿Qué hace? Usted me coloca a mí en el papel de Zapatero. Él ha llegado allí y... No me hagan ustedes conmigo esa trampa. Si yo soy presidente de gobierno, es que yo le he explicado a los españoles lo que hay que hacer y ya tengo la fuerza en esos españoles si me han votado. Pero Zapatero empezó haciendo una política de izquierdas. Mire usted, por favor. Zapatero, Miren ustedes. al menos a nivel social, Mire usted, por favor. hizo una serie de acciones Miren usted. que contentaban a la izquierda. Mire usted, para empezar, Zapatero hizo unos cuantos gestos. Se llaman brindis al sol, faenas de aliño, pero de poca injundia. Hoy, para mí, ser de izquierdas es hacer o una banca pública y, siendo suave, nacionalizar la banca, así de claro. Pues dicen que Zapatero fue, de los presidentes que ha tenido España, el que ha sido más de izquierdas. Claro, así está el país. Le quiero someter a un izquierdómetro. Quiero decirle nombres de líderes supuestamente de la izquierda y que usted me coloque del 1 al 10 dónde cree que está su nivel de izquierdismo. Ah, mire usted, eso ya las notas, las ponía cuando era profesor. Digo que es de izquierda, punto. Zapatero. ¿Usted no me ha dicho una nómina de dirigente de la izquierda? Sigo. Rubalcaba. Pues igual estamos, ¿no? Felipe. Coño, dime usted los nombres a ver si encuentro uno de izquierda. Cayo Lara. Hombre, mire usted, pero no solamente por su discurso, sino por su ejemplo. Gaspar Llamazares. También, quizás sin llegar al grado, pero... Rosa Aguilar. Sigue usted. Fidel Castro. Totalmente. Evo Morales. Igual. Hugo Chávez. Hombre, es izquierda. ¿Qué opina de Hugo Chávez? Un señor muy sui generis en sus formas, que desde luego rompe moldes en cuanto a las formas y yo no las entiendo, pero que yo me considero representado por la revolución venezolana. A mí me interesa mucho todo lo que nos está contando, pero tengo miedo, usted lo ha dicho, que, claro, el discurso de la izquierda es denso, necesita minutos, pero estamos haciendo televisión. Y nosotros necesitamos también, no sé, podríamos entrar un poco en el terreno de la anécdota también, un poco, Julio, un poco. No, cuando entro en una entrevista yo no hago anécdotas. Algo. No. Explíquenos algo, un poco más ligero. No, esto es lo que hay. Joder. Le hago yo la pregunta y usted, si quiere, contesta. Pues haga la pregunta. Julio Anguita fue alcalde de Córdoba desde el año 79 hasta el año 86, creo. Sí. ¿Cómo se vivió el 23 de febrero aquí en Córdoba? El jefe de la policía se presentó, me dan la información de que se estaban organizando grupos de extrema derecha y yo además se lo comuniqué a mi secretario particular, Antonio Luque, y digo, mira, si entran estas chusmas de... Esto hay que... Los fascistas que se estaban movilizando por la con ciudad. esto la cosa está clara. Y bueno, yo entonces tenía un arma legal, pues nada, me voy, me encierro en mi despacho, cogí el arma, la tapé con unas cuartillas, sí, una pistola, un EB corto, vamos, no hagamos exageraciones, que eso existe. Hombre, pero me sorprende, a mí me sorprende que un alcalde se encierre en un despacho con un arma. ¿Oye, usted le sorprendió a Allende? Si ustedes se sorprenden cuando Allende cogió la metralleta para defender su vida y a la causa que defendía, no, ¿verdad que no? Pues mire usted, eso me pasó a mí, con más miedo que vergüenza, pero lo hice. En una operación que venía con el consentimiento de la Zarzuela, lo digo también aquí para que se sepa, y pues... Y ya estamos disparando para arriba. No, disparando para arriba no, diciendo lo que hay. ¿No sabe usted eso? Es que sí lo sé.
Hombre, tengo toda la certeza. Yo no me arriesgo en medio de comunicación a decir que la corona estaba ausente, no. La corona estaba implicada, pero no es la primera vez que lo digo. Tampoco pasa nada. Vamos, que esto, quiero decir que, por tanto, que ustedes que están acostumbrados a esta falsa paz, la violencia existe. Y hay una cosa, mire usted, cuando se defiende la democracia, yo en mi horizonte teórico nunca he desterrado la violencia, no iniciarla yo, no me gusta. Pero la historia está llena que a veces hay que jugarse la vida defendiendo el bienestar general. Y si hay que hacerlo, se hace, Jordi. Y no hay que discutir más. ¿Se llaman con algún político con los que compartió Congreso? No, ¿De los diputados? No, porque... No. Se habló mucho de su buena relación con José María Aznar. No es cierto. No es cierto. No es cierto. La última vez que yo hablo con Aznar, me invitó a comer. ¿Eso cuándo? ¿En qué año? Sería el 2001 o el 2002, yo estaba ya en Córdoba. Me invitó a comer y entonces después de comer, me he enterado que juegas al dominó. Bueno, pues jugamos al dominó, echamos una partida y ya está. ¿No le ha vuelto a llamar desde entonces? No, vamos a ver, sí. Cuando murió mi hijo en Irak, me mandó una carta autógrafa que yo no le contesté. Y ya he dicho muchas veces que no le contesté, no porque yo considerara que Aznar era el responsable de la muerte de mi hijo, que ya lo he dicho muchas veces. Que no. Aznar es responsable de haber apoyado aquel genocidio. Pero mi hijo era un corresponsal de guerra, un periodista, y eso va en la nómina. Y por tanto no le contesté porque me sentí muy mal con el apoyo a Irak, no por la muerte de mi hijo. ¿Qué le decía en la carta? Bueno, pues que entendiera, en fin, eso ya forma parte de la correspondencia privada. Le agradezco mucho que nos haya atendido, porque... Y yo le agradezco las preguntas. Usted creo que no se prodiga mucho por televisión. Bueno. No es usted muy comercial, también se lo digo. Sé que efectivamente mi discurso es poco televisivo, pero bueno, yo soy así. Don Julio Anguita, muchas gracias por su tiempo.